En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inspira, Señor, nuestras acciones y acompáñanos al realizarlas, para que toda nuestra vida y nuestro trabajo comiencen en ti como su fuente y en ti encuentren su fin. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Lo que voy a contarte hoy no es una crónica más. No es una anécdota lejana ni una fría noticia de teletipo. Es el eco de un grito ahogado en el corazón mismo de nuestra Iglesia. Es el temblor de una herida profunda que sangra en silencio, oculta tras los muros sagrados. El aroma del incienso, la belleza de los cantos litúrgicos y la solemne dignidad de las sotanas. Esta es la historia real, dolorosamente real, de un sacerdote joven, un hombre de Dios, fiel, entregado, un faro de luz para su comunidad, pero que por dentro, en la soledad de su alma, estaba devastadoramente roto. Su nombre era el padre Mateo Bolzano. Tenía solo 35 años. Una vida por delante. El 5 de julio del año 2025, en la quietud de una tarde de verano, fue encontrado sin vida en su habitación, dentro del oratorio de Cannobio, en Italia. Se quitó la vida. La noticia cayó como una losa, sin preámbulos, sin notas de despedida públicas, sin explicaciones que pudieran dar un falso consuelo. Solo un silencio que pesaba más que el mármol del altar y la consternación de una comunidad que, habiendo compartido con él la vida y la fe, jamás imaginó un desenlace tan trágico y solitario. La parroquia se vistió de un luto denso, palpable. El clero, sus hermanos, también, pero lo más inquietante, lo que resuena con una fuerza que estremece, es el silencio del Vaticano. Un silencio institucional, calculado, que en medio del dolor del pueblo, ensordece y escandaliza. Mateo había nacido en Bérgamo, el 3 de enero de 1990. Fue ordenado sacerdote en el año 2017 por el obispo franco Giulio Brambilla. Durante sus 8 años de ministerio, dejó una estela de entrega incansable. Sirvió como vicario en Castelletto hasta 2023. Y luego, con renovado entusiasmo, regresó a Cannobio. Su misión especial era trabajar con los jóvenes, ser un puente para ellos, mientras atendía también las necesidades pastorales de la vasta zona de Balcanale. Quienes lo conocieron, sus feligreses, lo recuerdan con una sonrisa. Lo describen como un hombre cercano, vibrante, enérgico, incluso desbordante de una alegría que parecía contagiosa. Pero, como ocurre con las estrellas más brillantes que consumen su núcleo a una velocidad vertiginosa, la luz que proyectaba al exterior ocultaba una tormenta interior, una oscuridad que lo estaba devorando lentamente. Por eso, antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo urgente y sagrado, un acto que va más allá de ser un simple espectador. Escribe en los comentarios los nombres de las personas que hoy pesan en tu corazón y necesitan oración. Amigos, familiares, y especialmente, sacerdotes y religiosas, todos aquellos que libran batallas invisibles en la arena de su alma. Vamos a tejer cada uno de esos nombres en el manto de nuestro rosario de hoy. Porque hay heridas tan profundas que solo el amor de Dios, invocado por la comunidad, puede alcanzar y sanar. Esta historia no solo nos interpela, nos sacude desde los cimientos. Nos obliga a mirar de frente una verdad que, como Iglesia, hemos preferido ignorar: la profunda soledad del sacerdote, la carga invisible de hombres a quienes les exigimos una santidad de vitral, una disponibilidad sin pausas, una fortaleza que no parece de este mundo. Admiramos su entrega, pero ¿quién los sostiene a ellos cuando sus rodillas flaquean? ¿Quién pone el oído en su pecho para escuchar el grito silencioso de su alma cuando se resquebraja? Intenta imaginarlo. La rutina del padre Mateo. Despertar cada mañana, antes del alba, ponerse la sotana, ese uniforme de entrega total. Dirigirse a la iglesia, aún vacía y silenciosa,
celebrar la Eucaristía, el milagro diario, luego, sentarse en el confesionario, absorbiendo el dolor y el pecado del mundo, visitar a los enfermos, llevar el consuelo a los moribundos, aconsejar a familias en crisis, organizar la catequesis, mediar en conflictos comunitarios, gestionar las reparaciones del templo, horas y horas y horas siendo todo para todos. Y al final del día, al caer la noche, regresar a su pequeña y austera habitación, en silencio, en una soledad absoluta. ¿Quién lo acompañaba al cerrar la puerta? ¿Quién lo consolaba en la oscuridad de sus luchas internas? Vemos al sacerdote como un faro robusto que guía a los barcos en la tormenta. Pero, ¿quién enciende la luz del faro cuando la tormenta lo azota por dentro? Tras su muerte, como grietas que se abren tras un terremoto, comenzaron a surgir los testimonios, no como críticas, sino como un intento desesperado y tardío por comprender. Un feligrés escribió en un foro local: siempre lo veía con una sonrisa, pero ahora que lo pienso, a veces, esa sonrisa parecía un esfuerzo sobrehumano, una máscara frágil. Otro añadió: después de la pandemia, lo noté más callado, como si estuviera ausente. Lo atribuí al cansancio acumulado. Jamás imaginé la profundidad del abismo en el que se encontraba. Y aquí, hemos llegado a la palabra clave: cansancio. Pero no es el agotamiento físico que se cura con unas vacaciones o una noche de sueño. Es el cansancio del alma, la fatiga del espíritu, ese desgaste que se arrastra en secreto, que no se atreve a confesar por miedo a ser juzgado como débil, como falto de fe, como un mal sacerdote, ese cansancio que, sin ser atendido, se convierte en un pozo oscuro y profundo en el centro del ser. Mateo vivía en ese pozo. Lo más doloroso es saber, con una certeza que hiela la sangre, que no fue el primero. En los últimos años, las estadísticas ocultas hablan de más de 20 casos de sacerdotes jóvenes que se han quitado la vida solo en Europa. Es una plaga invisible, un fenómeno silencioso, a menudo maquillado con eufemismos piadosos en los boletines diocesanos. Falleció inesperadamente. Tras una breve enfermedad, sufría de problemas personales, pero el patrón trágico se repite: soledad aplastante, agotamiento extremo y, sobre todo, un silencio institucional que se convierte en complicidad. Y es aquí donde la gran pregunta, la que muchos temen pronunciar en voz alta, resuena con la fuerza de una campana de luto: ¿dónde está el Vaticano? No como un ente burocrático, sino como la casa del Padre. ¿Dónde está la palabra de consuelo del Santo Padre? ¿Dónde está el grito de auxilio de la institución ante una crisis tan humana, tan espiritual, que carcome a sus propios hijos desde dentro? No se trata de buscar culpables ni de señalar con el dedo acusador. Se trata de romper un silencio que mata, porque cada vocación truncada por el dolor no es una estadística. Es una herida abierta en el cuerpo místico de Cristo, una pérdida irreparable para toda la Iglesia. El padre Mateo era considerado una promesa. Tenía carisma, una formación sólida, una cercanía genuina con la gente. Pero nada de eso fue una armadura suficiente para vencer al monstruo que llevaba dentro. Y esto nos grita una lección fundamental: la fe, por sí sola, no basta si no va acompañada de un cuidado humano, tierno y fraterno. La formación académica y teológica no inmuniza contra la desesperación. El alma, como el cuerpo, necesita cuidado, escucha, consuelo y, a veces, medicina. Un joven seminarista, a quien Mateo había acompañado, compartió un mensaje que es un testamento en sí mismo: cuando yo estaba en el seminario, en mi peor crisis, a punto de dejarlo todo, Mateo fue de los pocos que se sentó conmigo. Me dijo: la vida sacerdotal es la más hermosa del mundo. Pero también duele, y a veces duele mucho. Nunca entendí del todo la profundidad de sus palabras, hasta ahora, y me pregunto, si él era el que consolaba,
¿Quién lo consolaba a él? ¿Y si él mismo no encontró un espacio seguro para compartir su propio dolor? ¿Y si se sintió prisionero de una estructura que lo valoraba más por su rendimiento pastoral que por su frágil y preciosa humanidad? Es el momento, es urgente, abrir los ojos. La Iglesia no solo atraviesa una crisis de fe o de vocaciones. Atraviesa una profunda crisis de humanidad, un abandono emocional sistemático de aquellos que consagran su vida entera al servicio del Evangelio. Y tú, que escuchas esto, mira a tu alrededor. ¿Conoces a algún sacerdote que parece estar apagándose lentamente? ¿Uno que siempre sonríe, pero cuya mirada delata una tristeza antigua? No lo dejes solo, no asumas que está bien. Una palabra de aliento, una visita inesperada, una oración sincera ofrecida por él pueden ser el ancla que necesita en su tormenta. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a leer su nombre en un obituario lleno de palabras bonitas, pero vacías de la presencia real que necesitó en vida. El padre Mateo no era un número, era un alma viva, un hijo de Dios que amaba a la Iglesia, pero que fue vencido por algo que, como comunidad, no supimos ver, y mientras en su parroquia se celebran misas por su eterno descanso. Desde Roma, el silencio del Papa duele. Duele como un abandono, duele porque quienes están en lo más alto deberían ser los primeros en llorar con los que lloran. En hablar cuando el mundo calla, en consolar a quienes sirven en la primera línea, y cuando ese consuelo no llega desde arriba, la herida en la base se infecta y se hace más profunda. Tu voz también importa, tu reflexión es parte de este despertar. ¿Crees que la Iglesia está haciendo lo suficiente para cuidar a sus sacerdotes? Comparte tu opinión en los comentarios y, por favor, no olvides escribir el nombre de alguien que necesite oración. Unidos en el rosario, llevaremos esas intenciones al corazón inmaculado de María, mientras las campanas de la iglesia de San Giovanni en Kenobio doblaban por el alma del padre Mateo. El murmullo en la comunidad se convertía en un clamor sordo. No era solo la tristeza lo que flotaba en el aire denso del templo, era una profunda y dolorosa incomprensión. ¿Cómo pudo un sacerdote tan querido, tan vital, tan aparentemente lleno de Dios, llegar a ese límite insondable de la desesperación? La carta que dejó, breve y desgarradora como un último suspiro, fue revelada solo a sus superiores diocesanos, aunque su contenido íntegro no se hizo público. Una frase, filtrada por fuentes cercanas conmovidas, fue suficiente para quebrar el alma de quienes la leyeron. Perdón. No puedo más. Estoy agotado. Siento que no le importo a nadie. Ni siquiera aquí. Ni siquiera aquí. Esas tres palabras resonaron como un martillazo en el silencio. Aquí, en el lugar que debía ser su refugio, su hogar, su fuente de sentido, en la casa del Señor, en el corazón mismo de su vocación y su misión. Esa frase no fue una queja, fue un veredicto, un puñal clavado en el corazón de quienes aún conservan un mínimo de sensibilidad dentro del cuerpo eclesiástico. Y sin embargo, a pesar del impacto brutal de esas palabras, el Vaticano no emitió ningún comunicado, ni una oración pública, ni una nota de pésame, ni una sola palabra desde la Santa Sede. El silencio fue total, glacial, absoluto, en los foros internos y los chats privados de varias diócesis italianas. Se empezó a hablar con una franqueza inusitada de lo que muchos ya llaman la epidemia silenciosa del clero, la depresión, la ansiedad, las crisis vocacionales no acompañadas y, en su extremo más trágico, el suicidio. Pero hablar en susurros no es suficiente si no se actúa con valentía. ¿Cuántos más deben caer en el abismo antes de que algo cambie de verdad? Uno de los problemas más graves, señalado una y otra vez por psicólogos católicos y directores espirituales experimentados, es la perversa cultura del heroísmo espiritual. A los sacerdotes se les forma, a menudo, para ser atletas de la fe, superhombres espirituales,
Se les enseña a entregar todo, a ser pastores incansables, a servir hasta el último aliento, pero no se les enseña a reconocer y abrazar sus propios límites humanos, a pedir ayuda sin sentirse fracasados, a saber detenerse antes de quebrarse. A Mateo, como a tantos otros, se le pedía mucho, demasiado. Era el motor de su parroquia, el solucionador de problemas, el consejero infalible, el ejemplo vivo de fe, serenidad y equilibrio emocional, un peso imposible para un solo par de hombros. Una religiosa que trabajó con él en la zona de Balcanale lo confesó con la voz entrecortada en una pequeña reunión parroquial. Una tarde lo encontré en la sacristía, mucho después de la misa, sentado solo, con la mirada perdida en la nada. Me acerqué con cuidado y le dije, padre, ¿está todo bien? Él tardó en reaccionar, como si volviera de un lugar muy lejano. Forzó una sonrisa y me dijo, sí, hermana, solo cansado. Pero era evidente para cualquiera que lo mirara a los ojos que era mucho más que cansancio. Era una desolación profunda. Era como si su alma ya no habitara su cuerpo. ¿Y por qué? Por el amor de Dios. ¿No pidió ayuda a gritos? Porque la estructura eclesial, con su rigidez y su pavor al escándalo, muchas veces no lo permite. Porque mostrar una herida profunda puede ser interpretado por superiores míopes como una falta de vocación. Porque si un sacerdote se atreve a decir, necesito ayuda psicológica, muchos, incluso dentro de la iglesia, lo miran con sospecha, como si hubiera traicionado algo sagrado, como si la fe debiera ser un antídoto mágico contra la condición humana. Esto no puede, no debe continuar así. No podemos seguir formando pastores sin enseñarles también a ser hombres frágiles y necesitados. No podemos exigirles la perfección de los santos de los altares sin darles el amor y la comprensión que necesitan los pecadores que caminan sobre la tierra. No podemos predicar el valor de la comunidad y luego dejar a nuestros sacerdotes radicalmente solos, cargando con el peso de cientos de almas, sin que nadie se preocupe por cargar, ni por un instante, con la suya. Y aquí, inevitablemente, la mirada y el corazón se vuelven de nuevo hacia Roma. Porque si un obispo guarda silencio ante el sufrimiento de uno de sus sacerdotes, la herida se ahonda. Pero cuando el Santo Padre, el sucesor de Pedro, el pastor de pastores, no dice nada ante la muerte trágica de uno de sus hijos más entregados, la herida se convierte en un escándalo silencioso. No se trata de exigir un protocolo burocrático, sino un gesto de humanidad, una señal de dolor compartido, una palabra de acompañamiento, porque la Iglesia no puede pedir misericordia al mundo si no comienza, con humildad, a practicarla puertas adentro. La gente de a pie, el pueblo fiel, ha comenzado a reaccionar con una sabiduría que a veces falta en las altas esferas. Cartas a la Nunciatura Apostólica. Mensajes en redes sociales que se multiplican con las etiquetas #recen por Mateo y #silencio del Vaticano. La indignación crece, pero no es una indignación que nace del odio, sino del amor profundo que muchos sentían por ese joven sacerdote y de la frustración inmensa de ver cómo se apaga la luz de alguien que lo dio todo y, al final, se sintió desechado por el mismo sistema al que sirvió. Un joven de su parroquia, a quien Mateo había rescatado de las drogas, escribió un post que se hizo viral por su dolorosa honestidad. Yo dejé de ir a misa hace años, y el padre Mateo nunca me juzgó. Al contrario, me buscaba, me mandaba mensajes diciéndome que Dios no se olvidaba de mí. Y ahora, con el corazón roto, me pregunto, ¿quién se acordó de él cuando más lo necesitaba? La Iglesia no puede permitirse el lujo de perder más pastores por abandono. No por la persecución externa, que siempre ha existido, sino por la indiferencia interna, que es un veneno mucho más letal. Porque no hay martirio más cruel que el del alma que se derrumba en la más absoluta soledad.
mientras a su alrededor todos fingen que no pasa nada. El problema no es nuevo. Ya el Papa emérito Benedicto XVI de su nombre, en sus últimos años de pontificado, había alertado con lucidez sobre el agotamiento espiritual del clero. Y el Papa Francisco ha hablado incansablemente de la necesidad de ser pastores con olor a oveja. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿quién huele el dolor del pastor? ¿Quién se acerca a él con ternura cuando el rebaño duerme y el lobo de la desolación se le mete en el corazón? En muchos seminarios, hoy se enseña más sobre administración pastoral y derecho canónico que sobre salud emocional y escucha empática. Más de métodos y estrategias que de humanidad compartida. Y así, a veces, formamos sacerdotes que son intelectualmente brillantes, teológicamente cultos, pastoralmente eficientes, pero humanamente solos. Terriblemente solos. Volvamos por un instante a Mateo, a su habitación en el oratorio, al lugar donde pasó sus últimos momentos. Su muerte no fue una decisión impulsiva, fue la culminación de un largo y silencioso proceso de desgaste interior. Días, semanas, meses, quizás años de una batalla librada en la oscuridad. Y nadie lo vio, o lo que es peor, quizás lo vieron y no supieron qué hacer, o no se atrevieron a hacer nada. Su funeral se celebró con una solemnidad que contrastaba con la tragedia. El obispo asistió, muchos sacerdotes lloraron abiertamente, sus sollozos rompiendo el silencio del templo. Pero las palabras de la homilía fueron dolorosamente ambiguas. No se mencionó la palabra suicidio. No se habló de su lucha interior. Se exaltaron sus virtudes, sí, pero se esquivó la herida, como si nombrarla fuera a quitarle dignidad a su memoria. Pero es justo al revés. Nombrar la herida con compasión es el primer y más necesario paso hacia la sanación colectiva. Es la hora de hablar de salud mental en el clero sin tabúes. De abrir espacios de escucha real y profesional. De acompañar sin juzgar, de formar comunidades que entiendan que su primera misión no es exigirle al pastor, sino sostenerlo, porque el dolor de Cenobio no puede, no debe, quedar confinado en Cenobio. Debe ser la sacudida sísmica que despierte a toda la Iglesia. Debe ser el inicio de un cambio, un despertar. Y mientras esperamos una voz desde Roma, no podemos quedarnos de brazos cruzados, sumidos en la espera. Hoy, aquí, en esta comunidad de fe digital que formamos, te invito de nuevo, con más urgencia si cabe, escribe en los comentarios los nombres de quienes necesitan ser sostenidos en la oración. No dejes que la tristeza de un amigo o un familiar se oculte tras una sonrisa forzada. Por favor, ora por los sacerdotes que conoces. Visítalos. Pregúntales de corazón cómo están. Sin juzgar, solo con amor. Porque quizás, solo quizás, ese pequeño gesto de humanidad sea la luz que necesitan para no rendirse. La historia del padre Mateo Bolzano, lejos de desvanecerse, se ha convertido en una ola expansiva de conciencia que la Santa Sede ya no puede seguir ignorando. En Cenobio, la vida intenta seguir, pero el aire está impregnado de una tristeza densa, casi irrespirable. Las calles que rodean la parroquia son un improvisado santuario de flores, velas y mensajes escritos a mano sobre trozos de papel. Pero en el Vaticano, el silencio persiste, y esa cautela diplomática se ha transformado en un muro de frialdad que no protege, sino que separa, que hiere, que escandaliza a los pequeños. En los círculos internos del clero, la incomodidad ha dado paso a una indignación contenida. Sacerdotes que rara vez alzan la voz, ahora escriben cartas abiertas, mensajes en foros privados, testimonios firmados con nombres y apellidos, arriesgando su propia tranquilidad. Mateo, con su sacrificio, les ha puesto un espejo delante. Una carta anónima, pero verificada, de un sacerdote diocesano con más de 20 años de ministerio,
Circuló como la pólvora por redes de WhatsApp entre religiosos. En ella se leía: en mis años de ministerio, he enterrado a 3 hermanos sacerdotes que murieron por suicidio. Nadie habla de ellos. Nadie los recuerda en voz alta. Sus nombres se susurran con vergüenza. Parece que cuando un sacerdote cae, lo que más preocupa a la institución es el escándalo mediático, no el dolor insoportable que lo empujó al abismo. Y la carta continuaba, con una amargura que cortaba el aliento: el Santo Padre nos pide sin cesar que seamos una iglesia en salida, que vayamos a las periferias. Pero, ¿cómo vamos a salir si ni siquiera se nos permite entrar en nuestro propio dolor sin ser juzgados? ¿Sin ser considerados defectuosos? Estas palabras duelen no por ser una crítica despiadada, sino por ser la expresión de una verdad profunda, común y brutalmente silenciada. La Iglesia ha desarrollado una teología complejísima sobre el pecado, la redención, el infierno y la gloria, pero ha balbuceado muy poco sobre el agotamiento existencial, la angustia y el suicidio de sus propios ministros. ¿Acaso la muerte de Mateo no cuenta como un martirio del alma? ¿Un testimonio del peso insoportable que a veces se carga en nombre de Dios? Mientras tanto, en Roma, algunos medios de comunicación independientes, más valientes que los oficiales, han comenzado a indagar. ¿Había antecedentes? ¿El sacerdote había pedido ayuda formalmente? ¿Hubo señales claras que fueron ignoradas por sus superiores? Una periodista italiana, conocida por su cobertura rigurosa de temas vaticanos, logró hablar con un excompañero de seminario de Mateo. Su testimonio es revelador y escalofriante. Mateo era brillante. Tenía una espiritualidad de una profundidad abrumadora, pero era igualmente exigente consigo mismo. No se perdonaba el más mínimo error. Cuando su madre murió, en 2021, entró en una tristeza silenciosa que nunca verbalizó, pero que se le notaba en el cuerpo. Perdió peso, su risa se volvió escasa. Y lo más inquietante, empezó a repetir una frase: a veces siento que soy invisible. Invisible, una palabra que para un sacerdote, cuya vida entera gira en torno al servicio y a ser un puente visible entre Dios y el pueblo, es una sentencia de muerte espiritual. ¿Qué pasa cuando el puente se agrieta y todos cruzan sobre él sin darse cuenta de que está a punto de colapsar? Uno de los pocos y más hermosos momentos de consuelo ha venido, como casi siempre, de la propia comunidad, del pueblo sencillo. Grupos de jóvenes de la parroquia han iniciado vigilias de oración, no solo por el alma de Mateo, sino por la salud mental de todos los sacerdotes. En una de estas vigilias, una joven de 19 años, con una valentía que avergonzaría a muchos prelados, tomó la palabra y dijo entre lágrimas: el padre Mateo me ayudó a mí cuando yo pensaba en hacer algo terrible. Él me salvó la vida, pero nadie salvó la suya. ¿Dónde estaba la iglesia, nuestra iglesia, cuando él más la necesitaba? Y esa pregunta nos lleva al epicentro de este terremoto espiritual. ¿Quién consuela al que consuela? ¿Quién cura al que cura? En una institución tan jerárquica y estructurada como la Iglesia, con demasiada frecuencia se priorizan los protocolos, las apariencias y el control de daños sobre las personas. Hay un miedo cerval al escándalo, a la mala prensa, a la crítica pública. Pero, ¿no es acaso un escándalo infinitamente mayor, un antitestimonio mucho más grave, que un sacerdote muera por sentirse solo y abandonado por su propia familia espiritual? La comunidad de Cenobio, en un acto de madurez cristiana admirable, ha enviado una carta formal a su obispo, solicitando que el caso de Mateo no se archive como una tragedia personal o un caso aislado, sino que se asuma como lo que es, un llamado urgente y dramático a revisar desde la raíz el acompañamiento pastoral dentro del presbiterio. Quieren que la muerte de su pastor no sea solo llorada, sino que impulse reformas reales, que salve vidas. Mientras tanto, como si se tratara de una onda expansiva de bien,
Otras diócesis en Italia han comenzado a organizar, tímidamente, jornadas de escucha para sus sacerdotes, no como actos simbólicos para la galería, sino como espacios reales, seguros y confidenciales donde puedan hablar sin miedo. Y allí, en la seguridad de la fraternidad, algunos han revelado que, como Mateo, sienten que están trabajando por vocación, pero viviendo por pura inercia. Que se sienten espiritualmente calcinados, pero que no pueden decirlo públicamente por temor a las consecuencias. La expresión burnout espiritual empieza a abrirse paso, con resistencia, en el vocabulario eclesial. Muchos en la jerarquía aún prefieren los términos más poéticos y menos comprometedores como desierto espiritual o noche oscura del alma. Pero las consecuencias son reales y devastadoras. No es un lenguaje poético. Es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier parroquia, en cualquier país, en cualquier momento. Y la figura del Papa Francisco, el Papa de la cercanía, el Papa de la ternura, comienza a estar en el centro del debate, no desde el odio, sino desde una expectativa doliente. Si él es el Papa que llama por teléfono a los afligidos, que abraza a los enfermos, que va a las periferias, ¿por qué no se ha pronunciado? ¿Por qué no ha hecho una simple, pero significativa, mención en el Ángelus Dominical? ¿Acaso el alma de Mateo no merece al menos una oración pública desde el balcón más visible de la cristiandad? Mientras algunos sectores defienden que el silencio papal puede deberse a la prudencia pastoral, para no glorificar un acto trágico, otros muchos, cada vez más, argumentan que callar es, precisamente, lo que perpetúa el problema, lo que alimenta el tabú. Un sacerdote jesuita, en un valiente artículo en su blog, lo expresó así: el Papa Francisco tiene ante sí una oportunidad única, la de convertir una tragedia desgarradora en un grito de alerta global para toda la Iglesia. No para victimizar, sino para humanizar, no para crear mártires del abandono, sino para despertar conciencias adormecidas. El tiempo corre, y cada día que pasa sin un pronunciamiento claro, aumenta la percepción de distancia entre Roma y las bases, entre el corazón de Pedro y las periferias existenciales, donde hombres como Mateo luchan y, a veces, caen en el más atronador de los silencios. Y ahora, una vez más, volvemos a ti, a nosotros, a esta comunidad que ha seguido esta historia no con morbo, sino con una profunda compasión. ¿Te has preguntado si ese sacerdote que siempre está disponible para todos alguna vez recibe un simple y gratuito ¿cómo estás, Padre?, sin que la pregunta venga seguida de una petición? Hazlo hoy, no mañana. Escríbele, llámalo, ofrécele tu amistad sin condiciones. La vocación no anula la necesidad humana de afecto, compañía y comprensión. Y tú, si eres sacerdote o religioso y estás escuchando esto, no tengas miedo de hablar. No eres menos por sentirte cansado. No eres menos por necesitar ayuda. Eres humano, y Dios, que se hizo hombre, te ama precisamente en tu fragilidad. En los pasillos dorados del Vaticano, el tema de Matteo Bolzano ya no es un susurro, es un murmullo insistente, aunque no se haya hecho ninguna declaración oficial. La presión crece, no desde los medios de comunicación externos, sino desde dentro. Algunos cardenales, en reuniones a puerta cerrada, han expresado su profunda inquietud. Varios obispos italianos ya han pedido formalmente, aunque con discreción, que se aborde de manera sistemática la creciente crisis de salud mental entre los sacerdotes jóvenes. Pero mientras tanto, fuera de esas paredes blindadas, en las pequeñas parroquias rurales y en las bulliciosas iglesias urbanas, en las sacristías silenciosas y en las capillas humildes, el eco de la muerte de Mateo se ha convertido en un poderoso símbolo. El símbolo de algo que muchos han sentido en carne propia, pero que pocos se han atrevido a nombrar: el profundo abandono emocional del clero.
El padre Mateo no murió solo. Murió acompañado de una verdad que incomoda profundamente a la institución, que el sacerdocio moderno, en demasiados casos, se ha convertido en una vocación de heroísmo vivida en la más absoluta soledad, bajo una exigencia desmedida y con una alarmante falta de consuelo fraterno. En las redes sociales, la etiqueta #YoSoyMateo ha comenzado a tomar una fuerza imparable. No es un movimiento anárquico ni una protesta violenta contra la Iglesia. Al contrario, es una confesión pública, un acto de vulnerabilidad de cientos de sacerdotes y religiosos que, inspirados por la tragedia de su hermano, se han atrevido a contar sus propias batallas internas. Uno de ellos, un joven sacerdote colombiano, escribió un testimonio que representa a muchos. Tengo 29 años. Fui ordenado hace 3. En mi diócesis, soy el único sacerdote para 3 pueblos de montaña. Celebro 3 misas cada domingo, cada una en un lugar distinto. No tengo un solo amigo cercano con quien poder hablar de lo que siento de verdad. A veces paso días enteros sin que nadie me mire a los ojos como persona. Solo como el cura. ¿Estoy mal por sentirme tan solo? Después de conocer el caso de Mateo, me atrevo a decir que no. No estoy mal. Estoy herido. Este testimonio no es una excepción. Es uno entre cientos que han comenzado a emerger desde la sombra, rompiendo un tabú de siglos. La tragedia de Mateo, paradójicamente, ha roto el velo del silencio. Mientras tanto, algunos medios católicos de corte más conservador han reaccionado con visible incomodidad. Alegan que abrir demasiado este debate podría provocar confusión o debilitar la imagen sagrada del sacerdocio. Argumentan que hablar de suicidio entre los sacerdotes podría escandalizar a los fieles y hacerles perder la confianza. Pero aquí está la verdad, dura y clara como el Evangelio: la confianza no se pierde cuando se revela una herida con humildad, se pierde. Y se pierde para siempre, cuando se oculta con arrogancia. La Iglesia, en su esencia más pura, siempre se ha definido como madre. Y yo pregunto, ¿qué madre niega el llanto de sus hijos por miedo al qué dirán? ¿Qué madre esconde a un hijo enfermo en el sótano para que los vecinos no la critiquen? No es tiempo de silencios calculados. Es tiempo de consuelo real, de reformas internas valientes, de repensar la estructura misma del acompañamiento espiritual y humano de sus ministros. La inmensa mayoría de los sacerdotes no cuentan con un acompañamiento psicológico estable y profesional. Muchos ni siquiera tienen acceso a terapeutas que estén capacitados en espiritualidad católica. Y los pocos que lo intentan, a menudo lo hacen a escondidas, casi clandestinamente, como si estuvieran cometiendo una falta, como si la psicología fuera enemiga de la fe. Y la pregunta clave, como un martillo, vuelve a golpear las puertas de bronce del Vaticano: ¿cuál es el protocolo oficial ante un sacerdote que sufre una crisis emocional aguda? ¿Existe tal protocolo? ¿Funciona? ¿O simplemente se espera que el sacerdote se recupere rezando más? Como si la oración fuera una aspirina mágica. La oración es absolutamente vital. Es el aire que respira el alma. Sí, pero la oración no sustituye al acompañamiento humano, a la escucha profesional, a la atención integral de la persona. La gracia, como enseñaba Santo Tomás de Aquino, no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. La fe no reemplaza la terapia. El alma, como el cuerpo, también puede enfermar, y necesita los cuidados adecuados. Muchos fieles, con una intuición admirable, se han volcado a escribir cartas a sus obispos. No para quejarse, sino para proponer. Piden que se establezcan equipos de apoyo emocional en cada diócesis, compuestos por laicos y religiosos cualificados. Piden que haya espacios seguros, hospitales de campaña, para el alma, donde los sacerdotes puedan hablar sin miedo a ser etiquetados como débiles o problemáticos.
Piden que se organicen retiros que no sean solo espirituales, sino también terapéuticos. Piden, en definitiva, que se empiece a predicar desde los púlpitos que el cuidado de la salud del pastor es tan sagrado como el cuidado de la salud del rebaño. Una religiosa anciana, con más de 40 años de vida consagrada y un corazón lleno de sabiduría, lo dijo en una entrevista reciente para una revista local. Yogi acompañado a sacerdotes que lloraban en el pasillo de la casa parroquial, a escondidas, por no saber cómo manejar su cansancio y su soledad. Y lo que más me dolía es que no lloraban por falta de fe en Dios, sino por la falta de un hermano, de una hermana, con quien poder compartir su humanidad rota. Ese testimonio revela algo fundamental: el sufrimiento de muchos sacerdotes hoy no viene de crisis doctrinales o de grandes tentaciones externas. Viene de algo mucho más sutil y doloroso, de sentirse invisibles como personas, solos en la batalla, y presionados por una estructura que, con frecuencia, no sabe abrazar. Mientras esto ocurre, los fieles siguen reaccionando con una creatividad nacida del amor. En Kenobio, un grupo de laicos ha iniciado una campaña llamada Acompañemos a nuestros sacerdotes. Su objetivo es sencillo, pero revolucionario: visitar, llamar, escribir, acompañar emocionalmente a los curas de sus parroquias. No para pedirles nada, sino para darles algo invaluable: compañía sincera en un mundo que les exige cada vez más. ¿Quién está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio? La vocación sacerdotal es, en su esencia, una donación total de la propia vida. Pero incluso el don más generoso necesita ser sostenido, no con aplausos ni con reverencias, sino con amor fraterno y concreto. En una entrevista que conmocionó a la comunidad local, el anciano sacristán de la iglesia donde servía Mateo reveló una escena profundamente simbólica y premonitoria. 3 días antes de su muerte, contaba el sacristán con los ojos llenos de lágrimas, el padre Mateo celebró la misa de la tarde como siempre, pero al terminar, en lugar de irse, se quedó sentado en el primer banco, frente al altar, mirando el sagrario en un silencio absoluto. Pasó casi 1 hora. Me acerqué con cuidado para no molestarlo y le pregunté si quería que apagara las luces de la iglesia para que pudiera descansar. Él me miró con una tristeza infinita y me dijo: «Ando, déjalas encendidas hoy. No quiero que el sagrario se quede solo». Esa frase, leída en retrospectiva, hiela la sangre, porque no hablaba solo del sagrario. Hablaba de sí mismo. No quería quedarse solo, pero lo estaba. Rodeado de gente, sí, pero radicalmente solo en su batalla interna. Solo ante su angustia. Solo ante un sistema que, a menudo, no sabe cómo abrazar cuando más se necesita. Y el Papa aún guarda silencio. Y cada día que pasa sin una palabra suya, sin una mención pública, sin una oración oficial, se siente como una omisión dolorosa. No porque su palabra pudiera revivir a Mateo, sino porque su palabra, la palabra del Padre, podría salvar a otros que hoy caminan por el mismo sendero oscuro. ¿Será que en los próximos días el Santo Padre reaccionará? ¿Estará esperando el momento pastoral preciso? ¿O será que teme abrir un debate que exige revisar estructuras profundamente incómodas? Mientras tanto, Mateo ya descansa en el pequeño cementerio parroquial. Su tumba sencilla está permanentemente cubierta de cartas, de flores frescas y de rosarios dejados allí por su gente. No es el olvido lo que le rodea, sino una devoción rota, una mezcla de amor profundo y de tristeza infinita que se siente como una espina clavada en el corazón del pueblo fiel. La crisis no es solo institucional, es espiritual, es humana, y es, sobre todo, silenciosa. Pero tú, que estás aquí escuchando esto, no eres un espectador pasivo. Puedes hacer algo, puedes convertir esta historia en oración, en acción, en consuelo. No ignores las señales,
No minimices las lágrimas de ese sacerdote que siempre parece fuerte. No asumas que la sotana es una armadura que lo protege del dolor. La Iglesia necesita santos, sí, pero también necesita, desesperadamente, hermanos, hombres y mujeres que acompañen, que estén, que escuchen, que abracen, porque quizás, solo quizás, el siguiente Mateo aún está a tiempo de ser salvado. La historia de Matteo Bolzano se ha transformado en un fenómeno imparable que el Vaticano, finalmente, ya no puede ignorar. Lo que empezó como una noticia trágica y silenciosa en una pequeña localidad del norte de Italia, es hoy el símbolo vivo y doliente de una iglesia que se enfrenta a una de sus crisis más humanas y, hasta ahora, menos reconocidas, el sufrimiento interno, callado y devastador de sus propios pastores. Aquí no hay herejía, no hay escándalos sexuales, no hay corrupción financiera, esta vez, no. Lo que hay es algo mucho más sutil, más invisible y, por tanto, más peligroso. La soledad existencial de hombres que consagran su vida a los demás, pero que corren el riesgo de morir sin ser notados por nadie. Los correos electrónicos dirigidos al Vaticano se multiplican por miles cada día. Han llegado a la Secretaría de Estado, a la Congregación para el Clero, a la Casa de Santa Marta. Algunos tienen un tono suplicante, otros expresan un dolor evidente, y muchos reflejan una dolorosa mezcla de amor profundo por la Iglesia y una inmensa decepción por su silencio. Las diócesis de otros países, al otro lado del océano, también han comenzado a manifestar su preocupación. Un arzobispo de Latinoamérica, en una conversación reciente bajo estricto anonimato, confesó con pesar: en mi jurisdicción, al menos 3 sacerdotes jóvenes han tenido intentos de suicidio en los últimos 5 años. Y no tenemos un protocolo, no tenemos un plan de acción, solo rezamos y esperamos que no vuelva a pasar. El problema no es solo espiritual, es profundamente estructural. Una encuesta reciente, realizada entre sacerdotes de menos de 40 años en varios países de Europa, reveló datos que deberían hacer sonar todas las alarmas. El 72% de los encuestados afirmaron experimentar un sentimiento de soledad extrema, al menos una vez por semana. Más del 60% confesó no sentirse emocionalmente acompañado ni sostenido por sus superiores. Y un impactante 48% reconoció haber pensado seriamente en dejar el ministerio. No por crisis de fe, sino por puro agotamiento psicológico. Frente a estos datos, la pregunta es inevitable y nos interpela a todos: ¿cómo hemos permitido, como Iglesia, que aquellos que consagran su vida entera al servicio del prójimo terminen sintiéndose abandonados precisamente por quienes más deberían cuidarlos? En medio de esta sacudida, llegó una señal inesperada. El cardenal Angelo Rinaldi, un hombre conocido por su cercanía al Papa, pronunció unas palabras durante una misa en Roma que muchos interpretaron como el primer indicio de una futura reacción oficial. Dijo el cardenal: no podemos permitirnos el lujo de ignorar los signos del dolor en nuestra propia casa. Cuando un hermano sacerdote cae en el abismo de la desesperación, todos, desde el más pequeño de los fieles hasta el más alto de los prelados, debemos preguntarnos con humildad: ¿dónde estábamos nosotros? El silencio no es siempre prudente, a veces, es simplemente cobardía disfrazada de prudencia. Fueron palabras fuertes, valientes, y no pasaron desapercibidas en los círculos vaticanos. Pero aún así, desde la oficina de prensa, ni el Papa ni su portavoz han emitido una declaración formal, y cada día que pasa sin una respuesta clara, para muchos, se siente como un acto de abandono institucional, porque este problema no se resuelve solo con buenas intenciones, se resuelve con acción decidida y valiente. Y la acción, como suele ocurrir en la historia de la Iglesia, es lo que la gente de a pie está empezando a tomar por su cuenta. Desde la base, en Nápoles,
Una comunidad parroquial ha iniciado un proyecto hermoso llamado el Domingo del Sacerdote. Un domingo al mes, por acuerdo de la comunidad, el sacerdote no trabaja, no celebra la misa, lo hace un religioso invitado, no atiende confesiones, no tiene reuniones. Ese día, los laicos se organizan para llevar adelante una celebración de la palabra, para servir a los pobres y, sobre todo, para permitir que su pastor descanse, viaje, visite a su familia o, simplemente, respire. Han entendido una verdad evangélica fundamental: cuidar a su sacerdote es cuidar el alma de su propia comunidad. En Latinoamérica, inspirados por esta crisis, varias diócesis han comenzado a establecer casas de retiro emocional para clérigos. Espacios gestionados por profesionales, no solo para orar, sino para hablar, para llorar, para sanar heridas, para hacer terapia en un ambiente de confianza. La idea se está replicando rápidamente, y ya hay propuestas formales para que estos centros se conviertan en parte oficial del sistema de formación permanente sacerdotal. Las redes sociales, por su parte, siguen inundadas de mensajes de apoyo bajo los hashtags #recemos por nuestros sacerdotes y #yo soy Mateo. Personas que nunca antes habían comentado nada religioso, hoy escriben cosas como: nunca se me había ocurrido pensar que un sacerdote pudiera sentirse tan solo. Gracias por abrirme los ojos. A partir de hoy, miraré a mi párroco con otros ojos. Y quizás, en medio de tanta oscuridad, eso es lo más esperanzador de toda esta tragedia. Ha generado conciencia. Ha roto la imagen rígida y desencarnada del sacerdote como una figura incansable y perfecta. Y ha mostrado lo que verdaderamente son: hombres. Hombres con una vocación divina. Sí, pero también con corazones humanos. Corazones que se cansan, que sienten, que se rompen y que sangran. Mateo, en su inmenso dolor, abrió una puerta que ya nadie podrá cerrar. Nos obligó a mirar al interior de la Iglesia, no como una institución fría y lejana, sino como lo que está llamada a ser: una familia. Y una familia que no cuida a sus miembros más entregados. Es una familia que ha perdido su norte, que ha traicionado su propia esencia. Quizás aún no tengamos una respuesta oficial del Papa, pero tenemos una responsabilidad personal e intransferible. Y esa responsabilidad comienza hoy. Contigo, conmigo, con todos nosotros. ¿Cómo crees que debería reaccionar el Vaticano ante esta crisis? ¿Qué pasos concretos piensas que deben tomarse de forma urgente? Déjanos tu opinión y, por favor, escribe en los comentarios el nombre de algún sacerdote o religiosa por quien quieras que recemos especialmente. Cada nombre será incluido en nuestras oraciones. Hoy más que nunca, el consuelo debe ser más fuerte y resonante que el silencio. El 5 de julio del año 2025 quedará marcado para siempre como una fecha silenciosamente histórica en la Iglesia contemporánea. No por un nuevo documento doctrinal, no por un cónclave, no por un gran evento mediático, sino por la muerte solitaria de un joven sacerdote, el padre Mateo Bolzano, cuyo gesto final, trágico y desesperado, ha desatado un movimiento imparable de conciencia, compasión y profundo cuestionamiento, y a pesar del inmenso dolor, algo, por fin, ha comenzado a cambiar. En las últimas horas, finalmente, llegó una señal desde lo más alto. Durante la audiencia general de los miércoles, en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco, visiblemente conmovido, se detuvo en medio de su catequesis. Hizo una pausa, dejó a un lado los papeles que tenía preparados, y rompiendo el guión, con la voz suave pero firme, dijo estas palabras: en estos días, hemos conocido la partida dolorosa de un joven sacerdote italiano. No diré su nombre, por respeto a su familia y a su memoria, pero quiero pedir a todos ustedes, aquí presentes, y a quienes nos escuchan, una oración silenciosa por él.
y también por todos los pastores que sufren en silencio, por todos aquellos que llevan cargas demasiado pesadas. Y pidamos por una iglesia que sepa ser madre, que sepa acompañar con ternura, no solo exigir con rigidez. Luego, el Papa cerró los ojos e inclinó la cabeza, y el silencio que reinó durante casi un minuto en la inmensa plaza de San Pedro no fue un silencio vacío. Fue un silencio denso, cargado de oración, de reconocimiento, de dolor compartido. Fue, por fin, un primer paso. Ese gesto, aunque para algunos pueda parecer breve o insuficiente, tuvo un impacto profundo en toda la Iglesia. Porque cuando el Papa habla, y sobre todo cuando calla de esa manera, la Iglesia escucha, y aunque muchos hubieran deseado una declaración más enérgica, un documento, una investigación, otros comprendieron la profundidad del gesto. El proceso de sanación ha comenzado. El caso de Mateo ha revelado algo que ya no puede ser pospuesto: la necesidad urgente de construir una iglesia que no solo proteja a sus fieles del mundo, sino que también cuide con un amor maternal de sus propios pastores. Una iglesia donde un sacerdote no tenga que ocultar su tristeza como si fuera un pecado. Una iglesia donde pedir ayuda psicológica no sea visto como una debilidad o una falta de fe, sino como un acto de humildad y de profundo valor. Ya no se trata solo de recordar a Mateo, se trata de evitar al próximo Mateo, se trata de cambiar estructuras, de transformar mentalidades, de ablandar corazones endurecidos por la burocracia y el clericalismo. Se trata, en definitiva, de volver al Evangelio más humano, más encarnado, el Evangelio de Jesús, que lloró la muerte de su amigo Lázaro, que se retiró a descansar cuando estaba agotado, que buscó consuelo y compañía en sus amigos en la noche más oscura de Getsemaní. Allí, en Cenobio, junto a su tumba, entre las flores y los rosarios, alguien ha dejado una nota anónima, escrita a mano sobre un trozo de cartón. Dice así: perdónanos, Mateo, por no haberte visto, perdónanos por no haberte escuchado, pero gracias, porque con tu silencio final, nos hablaste más fuerte que muchos discursos y muchas homilías. No te olvidaremos, y no lo harán, porque ahora, en cada rincón de la iglesia, en cada parroquia, en cada comunidad, en cada corazón, resuena un eco nuevo, un susurro del Espíritu, un eco que dice con una claridad meridiana: el sacerdote, antes que sacerdote, es un hombre, y también él necesita ser cuidado, también él necesita ser amado. ¿Te ha conmovido esta historia? ¿Crees que, como iglesia y como individuos, estamos listos para asumir el desafío de cuidar mejor a quienes cuidan de nuestras almas? Escribe en los comentarios el nombre de algún sacerdote, religiosa o consagrado que sientas que necesita una oración especial. Que esta historia no termine aquí, con el final de este vídeo. Que comience ahora, en ti, porque cuando una iglesia acompaña de verdad, cuando una comunidad abraza a sus pastores, el silencio deja de ser una tumba y se convierte en la cuna de una nueva esperanza.